Vuelve World Superbike. Vuelve el Bautista dominador. Toprak mantiene el nivel. La noticia de su marcha no afecta. Nos quedamos en Italia porque llega Mugello en MotoGP. Soy Alberto Sánchez y esto es Racethrough. Regresábamos de un nuevo parón de World Superbike, pero aparentemente da un poco igual que la temporada de la categoría reina de las motos de serie se divida en pequeños paroncitos entre rondas, pues Álvaro Bautista sigue igual ya sea marzo, abril, mayo o junio. Nuevo triplete para el piloto español de Ducati, que certifica un arranque aún más dominador que el que tuvo en 2019 y que parece dejar prácticamente sentenciado el campeonato salvo hecatombe del piloto talaverano. Llegábamos a un circuito en el que sobre el papel podrían igualarse un poco más las cosas respecto a Yamaha, aunque ya vimos la temporada pasada que la Ducati iba bastante bien en Misano. Al fin y al cabo no deja de ser un circuito de casa. Un circuito al que llegábamos con la expectación además del regreso de Tom Sykes a BMW para sustituir a Michael van der Mark y el regreso de Tito Rabat a World Superbike para sustituir al propio Sykes en el Puccetti. Esa expectación por ver si en un circuito menos favorable veíamos algo más de igualdad se disipó rápidamente cuando Álvaro Bautista volvió a sumar una pole, y es que el único punto flaco que parecía haber tenido en este inicio de campeonato era la superpole, ha dejado de serlo, y es que ya sea por peora de Yamaha o mejora de Ducati, Toprak ya no puede ni aspirar a batir a un Álvaro Bautista que se encuentra actualmente en un modo dominador del que solo recordamos en un pasado reciente a Jonathan Rea. Pero es que ya no es solo el nivel del campeón del mundo de 2022, y es que Ducati, si estaba un paso por encima del resto, ahora está casi 2. No por nada han conseguido meter 4 motos entre las 6 primeras posiciones en la clasificación, con las oficiales de Bautista y Rinaldi en primera línea, y con Axel Bassani y un sorprendente Danilo Petrucci en segunda. En carrera tras la salida tuvimos un conato de emoción, y es que Toprak conseguiría colocarse primero en la curva 3 tras una gran frenada, que es la única forma en la que puede compensar el déficit de potencia de su Yamaha respecto a la Ducati, la que adelantaría a Bautista. Sin embargo, 2 curvas más tarde, el piloto talaverano le devolvería la jugada. Antes de la recta de atrás, Toprak se iría largo y perdería distancia con Álvaro Bautista, que se escaparía de manera definitiva ya para lo que restaba de carrera. Y es que tanto él como Rinaldi estaban mostrando un gran rendimiento en este circuito, un circuito al que se presentó Ducati a partir de esa carrera 1, con una decoración especial, unos colores amarillos con los que homenajeaban a las motos de Borgo Panigale de los años 70. Qué mejor que homenajear a tus motos históricas que en el circuito de casa, y más viendo que el rendimiento en este caso de tus 2 pilotos está siendo sobresaliente. Más aún en el caso de un Rinaldi que lo veíamos bastante perdido en lo que iba de temporada, y que en esta carrera no solo es que se igualara el rendimiento de Toprak, que parece por nivel el segundo piloto de la categoría, sino que encima en este circuito en el que ya ha ganado varias veces y siempre ha mostrado un gran rendimiento, consiguió dejar atrás al turco, escaparse en solitario, firmando un 1-2 para Ducati en casa, muy importante de cara sobre todo al campeonato de constructores. Con los 3 pilotos de cabeza escapados, la carrera se tornó un tanto aburrida, y es que solo teníamos emoción por la octava plaza, en la que había bastantes pilotos involucrados, entre ellos las Honda y las BMW, y la pelea entre Dominic Egerter y Jonathan Rea por la 6ª plaza, ya que tanto Bassani como Petrucci se encontraban muy por delante de ambos pilotos. Las Ducati aquí rodaban a otro ritmo, y solo pudimos ver a Éter entre los mortales. Y es que centrarse en el rendimiento sobre todo de Danilo Petrucci, que venía, recordemos, de correr en MotoGP sustituyendo a Enea Bastianini en Le Mans, y que en un circuito que conoce de cabo a rabo, rodó muy cómodo y se le vio muy competitivo con la Barney, rodando en esa tranquila 4ª posición, hasta tal punto de que llegaría a recortarle incluso distancia a Toprak, soñando incluso con un podio. Un sueño que se deshizo en pedazos a falta de 6 vueltas para el final, pues en la última curva el piloto italiano se iría al suelo, perdiendo así la oportunidad de lograr su primer podio en la categoría de World Superbike. Tras esto no sucedió nada más y nos encontramos con una victoria número 44 en el palmarés de Álvaro Bautista, una victoria muy cómoda y que lo coloca como uno de los pilotos más exitosos de la categoría, un palmarés que ni mucho menos se cerró aquí en esta ronda y difícilmente veamos frenar en seco a lo largo de esta temporada. La Superpole Race sí que fue algo más movida que la primera carrera, y es que ya en la salida tuvimos lío. Un lío que contó con la presencia de uno de los protagonistas de esa carrera 1, Danilo Petrucci, que de soñar con el podio
En la carrera 1 tuvo una Superpole Race de pesadilla. El piloto italiano en la curva 2, intentando adelantar a los dos GRT, tocó a Dominika Gerter provocando la caída del suizo, que arrastraría consigo a Remy Gardner, un Remy Gardner que tendría que pasar por el centro médico, puesto que se fue bastante dolorido. Finalmente no pasaría nada con el piloto australiano. Eso sí, no podemos decir lo mismo de Petrucci, que se llevaría una long lap de penalización. No solo tuvimos emoción con las caídas, y es que delante Bautista volvería a perder nuevamente la primera posición respecto a Toprak, pero es que en este caso Rinaldi también se le colaría. El piloto italiano de Ducati se encontraba como pez en el agua en el circuito Marco Simoncelli de Misano, y quizás podía soñar con esa primera victoria de la temporada. Nada más lejos de la realidad, Bautista recuperaría la segunda posición pronto y poco después la primera. Eso sí, en esta ocasión no sería capaz de escaparse de Toprak, que le mantuvo muy bien el ritmo y que incluso le devolvería el adelantamiento. Nuevamente tuvo que ser una acción arriesgada de soltar frenos, algo en lo que es bastante especialista Toprak. Podría decir que es incluso el mayor especialista que hay actualmente en el panorama del motociclismo mundial. Y llegamos a soñar con un final de carrera infartante, con la posibilidad de ver por primera vez a Álvaro Bautista perder una carrera sin accidentes de por medio. Por detrás, Danilo Petrucci, después de realizar su long lap de penalización, intentaría remontar de manera desesperada, lo cual provocaría que, a falta de 5 o 4 vueltas para el final de la carrera, un intento de adelantamiento bastante arriesgado respecto a Iker Lecuona acabaría yéndose al suelo y arrastrando con él al piloto valenciano. Un accidente bastante fuerte en el que ambos pilotos sufrieron daños y que provocaría la bandera roja que daría fin a la carrera. Antes, eso sí, Álvaro Bautista conseguiría recuperar esa primera posición y media vuelta después sería cuando tendría lugar este accidente, sacaría la bandera roja, se daría por finalizada la carrera. Una carrera que ganó nuevamente Bautista gracias a que todos los pilotos habían superado el microsector por el que el piloto talaverano se puso primero. Y es que ya no sucede como antiguamente, en el que se contaba la última vuelta completa, lo cual hubiera dado la victoria a Toprak, sino que se contabiliza el último sector por el que han pasado absolutamente todos los pilotos que hay en carrera. Este era el sector 2, sector por el que ya pasó primero el piloto de Ducati, por tanto, una nueva victoria para él. En la carrera 2 tendríamos varias ausencias nada más empezar. La primera, la de Iker Lecuona, que fue declarado no apto después de ese accidente que sufrió por culpa de Danilo Petrucci en la Superpole Race. Y también la de Tito Rabat, que se encontró con una Puchetti que nuevamente, al igual que le sucediera a Tom Sykes en las primeras carreras, le dejaría tirado antes incluso de comenzar la carrera. En esta ocasión Bautista no perdería la primera plaza, y no solo eso, sino que Rinaldi se colocaría segundo, evitando que Toprak pudiera lanzar algún tipo de adelantamiento a su líder de equipo. Un líder que aprovecharía la situación para escaparse y decir adiós a todo el mundo, como suele hacer normalmente en estas carreras. Eso sí, en este caso Rinaldi no se escaparía como en la carrera 1 y tendría a Toprak pegado a su rueda durante toda la carrera. Por detrás tendríamos también una Ducati, la de Axel Bassani, que se colocaría como el cuarto en discordia, al igual que en la primera carrera, soltando a un Jonathan Rea que ve como su Kawasaki cada vez está más y más lejos, tanto de la Ducati como de la Yamaha. Toprak no solo aguantaría la rueda de Rinaldi, sino que sería capaz de sobrepasarle. Un Rinaldi que quiso recuperar la posición demasiado pronto, precipitándose al intentar adelantar en la curva 1, tocando la rueda trasera del turco y yéndose al suelo. Un fin de semana que estaba siendo perfecto para él para dar un golpe sobre la mesa en esa disputa que tiene con Axel Bassani por ocupar el puesto de segundo piloto del equipo oficial de Ducati, y que queda arruinado tras, con esta caída, regalarle el primer podio de la temporada a su rival por ese asiento. Por delante, Bautista cruzaría meta totalmente en solitario, cerrando un nuevo triplete esta temporada y sumando la 14ª victoria de 15 en lo que va de año. Y es que tan solo la caída de la Superpole Race de Mandalika tras ser tocado por Jonathan Rea, es decir, ni siquiera fue culpa suya, le ha impedido llegar a estas alturas de campeonato con un pleno de victorias. Un dominio absolutamente arrollador que no tiene pinta de tener fin, al menos cercano. En esta ronda ha habido un nombre que ni siquiera hemos mencionado entre las posiciones altas de las carreras, y es que a pesar de correr en casa, nos encontramos con un Andrea Locatelli totalmente perdido, constantemente rodando entre la octava, novena, décima posición, cuando nos estaba teniendo acostumbrados esta temporada a pelear por las posiciones altas, incluso llegar a rodar con comodidad en posiciones de podio. Andrea Locatelli que nos ha recordado al pobre Andrea Locatelli de estas últimas
temporadas que le costaba poner esa Yamaha en las posiciones altas de las carreras y que esperemos que sea solo un pequeño bache en esa gran temporada que está realizando. De los pilotos que llegaban en esta carrera con nuevas monturas, poco podemos decir. Tom Sykes parece que necesita tiempo para adaptarse a su BMW, y es que la moto alemana que lleva actualmente dista bastante de la que él pilotaba años atrás, y tampoco podemos ver mucho de un Tito Rabat que, acostumbrado a llevar la Honda en el Campeonato de España de Superbike, se tenía que adaptar a una Kawasaki bastante desfasada, ya no solo por ser satélite, sino porque la Kawasaki actual está desfasada respecto al resto de motos de la parrilla, sobre todo de las primeras, y que encima se encontró con un equipo que está teniendo bastantes problemas para ponerla a punto o que incluso te permita tomar la salida de una carrera. Veremos si la situación de ambos pilotos cambia en la próxima ronda, que será la de Donington Park. Llegamos a territorio británico, territorio Toprak. Veremos si por fin alguien puede plantar cara a Bautista, un circuito en el que Ducati lleva sin ganar desde el año 2011, o si por el contrario se confirma que esa moto está tan por encima del resto que ni en circuitos totalmente desfavorables pierde. Nosotros de momento nos quedamos en Italia, y es que tras 3 semanas de parón, tras el Gran Premio de Francia, llegamos a la Toscana, llegamos a Mugello, con el mundial más apretado que nunca tras el 0 de Bagnaia y la victoria de Bezzecchi en Le Mans. Un Gran Premio en el que se esperan al menos 2 regresos, el de Enea Bastianini, que ya intentaría volver en Jerez sin éxito y que tras otro mes en el dique seco ya debería regresar, y el de Pol Espargaró, que recordemos se lesionó en los libres del primer Gran Premio y que hasta ahora no ha podido tener ni siquiera la oportunidad de pasar por el centro médico para que le den el visto bueno. En este caso ha querido asegurar al máximo posible para estar en las mejores condiciones para correr, y desde el Gas Textura se muestran bastante optimistas respecto al regreso del piloto catalán. El que por otro lado es duda es Miguel Oliveira, un Miguel Oliveira que no hace más que encadenar lesión tras lesión tras esa sufrida en la aparatosa caída con Marc Márquez en Portimao, y que de momento se plantea como duda al menos para Mugello. Recordemos que ahora se viene un triplete de carreras, Mugello, Assen, Sachsenring de manera consecutiva. Veremos si solo sería baja para el Gran Premio italiano o también para los otros dos. En Moto 2 tenemos movimientos no por lesión, sino por despidos. Y es que Lorenzo Dalla Porta, tras empezar el año con el Stop and Go en un rendimiento bastante similar al que estaba mostrando en el Ital Trans estas últimas temporadas, ha sido despedido por el equipo español y será sustituido por el piloto japonés Taiga Hada, que ya sustituiría el año pasado en la misma estructura a Gabriel Rodrigo, y que cuenta con el beneplácito del principal patrocinador de la escuadra española, Pertamina. Eso sí, Dalla Porta no dejará, al menos de momento, el campeonato, pues sustituirá en el equipo Forward a un Alex Skritch que no termina de recuperarse y que se perderá estas 3 citas que vienen de manera consecutiva. Unas 3 citas que arrancan este mismo viernes con los libres 1 de Moto 3 a las 9 de la mañana. Moto 2 a las 10 menos 10 y MotoGP dará el pistoletazo de salida a la ronda italiana a las 11 menos cuarto. Los libres 2 arrancarán a la 1 y cuarto con Moto 3, 265 Moto 2 y a las 3 de la tarde MotoGP. Sábado libres 3, 20 minutos antes que los libres 1, 9 menos 20, 9 y 25 Moto 2 y a las 10 y 10 MotoGP. Inmediatamente después, la clasificación de la categoría reina. 11 menos 10, la Q1 de MotoGP. Moto 3 tendrá su Q1 a la 1 menos 10. Seguirá Moto 2 con su clasificación a las 2 menos cuarto. Y por último cerrará la acción en este sábado la carrera sprint de MotoGP a las 3 de la tarde. Domingo, warm-up solo MotoGP a las 10 menos cuarto. Y a partir de aquí, la lucha por los puntos en la categoría pequeña, con la carrera de Moto 3 a las 11. Moto 2 se disputará como siempre a las 12 y cuarto. Y por último, MotoGP en su horario de toda la vida a las 2 de la tarde. Con 2 pilotos italianos al frente del campeonato, veremos cuál de los dos sale victorioso y en cabeza, pues solo separa un punto de su ronda de casa. Pero de eso ya hablaremos la semana que viene. Hasta entonces, a seguir dando gas.